Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a abordar varios temas de interés de país. Está con nosotros el ingeniero Santiago Ruiz Cabús, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y aquí en el estudio el ingeniero Guillermo Cerritos. Temas relacionados con la política agrícola y alimentaria, con dos hombres de campo que conocen porque producen y manejan números de una realidad que de repente aquí la hemos ido diluyendo en los últimos días y más nos metemos en temas políticos que es el diario vivir, pero nos estamos olvidando de los alimentos. Y eso sí nos puede pasar factura y factura en serio. Pero como estos políticos, vean qué caso va. Y aquí le planteaba al ingeniero Santiago Ruiz, al ingeniero Guillermo Cerrito, no lo podemos olvidar porque también es importante que hombres de la empresa privada tengan sus conceptos y es también oportuno conocer qué piensan de ello los que han estado invirtiendo en Honduras. Voy a arrancar con esto y con usted, ingeniero Santiago Ruiz. La inseguridad jurídica, así lo planteo, que se vive para ustedes es seria en el tema de la inversión. ¿Y cómo ve todo esto que está pasando en el país, el sector privado? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Chendo, y a todo el auditorio de Al Banquillo. Fíjese que el tema de inseguridad jurídica ha sido un tema que desde el sector privado lo hemos siempre eh, pedido a los gobiernos de turno, de cómo las reglas del juego se mantienen claras y eso es el respeto irrestricto a la ley. Fíjese que en el país hemos caído en que la interpretación de las leyes se ha convertido en la norma cuando debería de ser una excepción. Entonces, todo es la interpretación de la ley de acuerdo a la conveniencia o los intereses de las personas que de turno están ostentando el poder. Entonces, eso es en cualquier país que quiere atraer inversión, y hablo de inversión masiva, inversión grande, no es el mensaje apropiado. Y lo que hemos estado viendo en la parte política, especialmente en el Congreso Nacional, da pena la forma en cómo se ha estado manejando. No hay acuerdos, no se pueden ver. Más de 100 días sin ejecutar un trabajo para el cual fueron elegidos por el voto popular y interpretando antojadizamente a ciertas conveniencias las leyes, haciendo a un lado los 128 diputados que integran el Pleno y que son al final la máxima autoridad en representación del pueblo, de que tanto se habla, de que son todas las acciones son en nombre del pueblo, pero al final vemos que son defendiendo intereses particulares de grupos e intereses mezquinos y desafortunadamente como que no se ha aprendido las lecciones de dónde venimos y se sigue haciendo prácticamente lo mismo, un poco más acentuado, porque se está polarizando y confrontando a la sociedad hondureña con un objetivo que no realmente cualquier persona normal y sensata de este país, creo que no lo entendemos. Un pleito permanente, una crisis permanente que aleja el ver y solucionar los verdaderos problemas del país. Con este tema de la comida, del alimento del hondureño, con lo que estamos viendo de una escasez de dólares, el impacto en esto puede ser bastante fuerte. Una, en productos que no producimos, voy a dar un ejemplo, el trigo tiene que usar dólares y no puede estar a cuentagotas sacando esos dólares. Y los insumos para producir materias primas
productos que se usan en los sistemas productivos, fertilizantes, productos veterinarios, genética, para productos de exportación y para productos de consumo nacional, es una situación que no es fácil y se deja de lado para enfrascarse en problemas políticos creados por los políticos. Y los afectados al final es el ciudadano normal, el ciudadano, la gran mayoría de la población hondureña no vive en Tegucigalpa. ¿Y qué riesgos hay, ingeniero? ¿Qué dificultades se pueden presentar para el país, para los que invierten en diferentes áreas? Usted fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y ya vamos más adelante a compartir un comunicado que hoy ha hecho público el COEP junto con la academia de cuál es la realidad que está viviendo la empresa en Honduras, con temas puntuales como la seguridad ciudadana, la extorsión que les está golpeando tanto. Ahora mismo con lo que está pasando con los Estados Unidos. ¿Y por qué menciono Estados Unidos? Porque es nuestro principal socio comercial, es el país con quien se realiza el mayor intercambio de productos y la mayor cantidad de compras, incluso de insumos y de tecnología. Con todo esto que está pasando en el país, ¿a dónde nos puede llevar este que es un enfrentamiento ya? Y si no, miremos los mensajes que se mandan desde Honduras, país soberano, y las respuestas que vienen del Departamento de Estado con altos cargos del país. Bueno, realmente creo, y usted lo ha mencionado, es el principal socio comercial. Yo le agregaría el principal cooperante a través de los años con ayudas no reembolsables. Y lo más importante todavía, el país ha estado no creciendo en exportaciones, sino creciendo en exportación de mano de obra, que se ha convertido en el mayor generador de divisas para el país. La gente que vive en Estados Unidos, que ha emigrado por no encontrar una oportunidad. ¿Por qué no hay una oportunidad? Porque la seguridad jurídica no permite que sea un país atractivo para la inversión. Creo que los mensajes que manda el gobierno norteamericano el día de ayer son bastante fuertes y creo que muestra de que tienen un interés de que este país se mantenga en democracia, que en este país se mantengan las libertades, lo cual hemos visto y creo que la mayoría de la gente que sigue de cerca los acontecimientos del país, las cosas que se han hecho a la fuerza al final se convierten en una sin razón. Y veamos las experiencias que el país ha tenido a través de la generación de este tipo de crisis, no permite que el país avance. En concreto, el impacto que esto puede tener, esta escasez de dólares, esta desconfianza, el tema parte de que no hay confianza en el inversionista y entonces eso tiene unas repercusiones que no es de un día para otro. Cuando una En el, empresa hace maletas para irse, Ángela. no es que cierra hoy, hay un proceso para la salida. Y el hecho de no traer capitales frescos, sobre todo con dólares del exterior en inversión, mantiene un estancamiento y una situación de mayor demanda de divisas por la misma inseguridad jurídica y mensajes contrarios a lo que es la inversión, creo que se va a ir agudizando si no se toman correctivos, porque nos hemos... ¿Y cómo plantea el sector privado, los inversionistas en general? Debe ser el actuar, en este caso, del Banco Central de Honduras para garantizar la divisa, por un lado, y tener una competitividad justa, porque en otros países sí se está obteniendo la divisa estadounidense, que es clave para muchos desarrollos de país. Chendo, el tema es que creo que Banco Central es un ente técnico que viene y trata de ver de qué manera
maneja una situación de crisis en el mercado cambiario, estabilidad económica del país y promover un desarrollo con un crecimiento económico que logre hacer que el país avance, no con crecimientos tan cortos como un 3%, con un índice de natabilidad todavía cerca del 2%. Eso es un país estancado. El problema es, yo no lo veo en Banco Central, el problema yo lo veo es en los otros entes del gobierno, que son más políticos que técnicos, que lanzan un mensaje, no tienen un mensaje negativo. Usted no tiene idea del daño que se hace cuando se generaliza que los empresarios son los enemigos del pueblo, que los empresarios no pagan impuestos, que los empresarios tienen porque le han robado al pueblo. Esos mensajes, en primer lugar, son una narrativa falsa. Hay miles de empresarios en el país que lo que han hecho es con un esfuerzo propio. Entonces, creo que los esfuerzos que puede hacer estos entes que manejan la parte financiera del país, como es Banco Central o Comisión de Banca y Seguro, no va en línea con los mensajes anti-inversión que se plantean por otro lado. Y el inversionista nacional, por lo menos el pequeño y mediano, sigue trabajando, pero ocupamos mega inversiones de capitales extranjeros o de capitales hondureños grandes que hagan inversiones que vienen derivando después en un derrame de empleos directos, empleos indirectos, demandando servicios, pagando impuestos. Le han metido a la gente que no se paga impuestos, los empresarios. Bueno, y de impuestos sobre la renta, ¿cuánto se recauda? Y aún el impuesto sobre venta, que lo pagamos todos los hondureños también, de todo nivel, al comprar productos que están grabados, se genera de una actividad económica que no la genera el gobierno, la genera la actividad privada. Y la clase Entonces, política, ingeniero Ruiz, su reacción ha sido acorde a lo que ustedes esperan. Y aquí no hablemos de oposición, porque hay como tal partidos que no están de acuerdo con lo que plantea Libre, pero aquí es más asunto de unidad. es que ¿Encuentran coherencia en sus mensajes o estamos cerrando un año con una enorme dificultad para ustedes que les pone con mucho riesgo las inversiones para el 2024? pues es un año con muchas dificultades que lo estamos tramitando, pero los desafíos para el próximo año son aún mucho más grandes y con una incertidumbre magnificada con este problema de los dólares que va a afectar a toda la actividad económica en el país. Entonces, lo que no vemos es la receptividad a tratar de cambiar un poco el rumbo, por lo menos en cuanto a poder sentarse en una mesa, sino que yo en los últimos días he levantado la voz firme y fuertemente, no en una forma destructiva, o sea, trato siempre de que poner un semáforo en rojo por la posición que ocupé en COEP me da una visión bastante de sombría de los problemas del país. En el camino he ido aprendiendo que no podemos seguir con este rumbo. Entonces, fíjese propuestas que quedaron en el vacío. El sector obrero hizo una propuesta de sentarse y resolver los problemas o tratar de llevarlos a una mesa anticrisis. El sector privado hizo un llamado para una mesa por el empleo. Creo que ese par de cosas van de la mano, unidos, o sea, encierra prácticamente una gran parte de los problemas que tiene el país, que es de ingreso de la gente, que es de empleo, que es para que la gente no migre. Las acciones para que la gente no migre no pueden ser coercitivas, sino es en un panorama que usted diga, bueno, démosle vuelta a la página, hagamos las paces con el sector privado. Fíjate que el sector privado ha estado siempre anuente haciendo un llamado, sentémonos en una mesa, pongamos las reglas del juego claros,
trabajemos en la seguridad jurídica y lo que siempre se recibe es oídos sordos a esas peticiones. Sí, Creo que todos los sectores, obreros, privados, academia, sectores, colegios profesionales y gobierno, tenemos que unir esfuerzos. O sea, creo que la magnitud de los problemas del mundo, por un lado, y los problemas del país, que se convierten en una bomba de tiempo, que va a explotar si se siguen manejando las cosas de una manera sectaria y de una manera absolutamente política en temas como el económico, que no tiene nada que ver con política. muy bien. El ingeniero Santiago Ruiz Cabús, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ya tendremos las valoraciones para entrar en el tema estrictamente de producción con el ingeniero Guillermo Cerritos y la interacción del expresidente del COEP. Ya volvemos. Seguimos al banquillo, nos acompaña también el ingeniero Guillermo Cerritos y don Santiago Ruiz Cabús. Llama poderosamente la atención esto de los dólares. Se requieren insumos que hay que traerlos del extranjero. Así es. Y ahí hay que llegar con divisa estadounidense. ¿Cómo les está pasando factura y cuál es la reacción que esperan para seguir siendo un país que por lo menos tenga la producción para el consumo local en ciertos rubros? Porque ya sabemos que somos deficitarios en muchos. Ingeniero Cerritos, buenas noches. Muchas gracias. Completamente de acuerdo con el contexto de lo que ya nos mencionó el ingeniero Santiago Ruiz, y quiero apelar a alguna información numérica que nos dé una idea a la sociedad, al pueblo hondureño, de la importancia del empresario privado en el país. ¿Es el empresario privado en el país el que garantiza que haya fertilizantes, el que garantiza que haya agroquímicos, el que garantiza que haya algunos commodities que no podemos producir por condiciones que el país no lo permite en este momento o no las va a tener, como en el caso del trigo? Mire, para que usted dimensione, Rosendo, la necesidad de dólares, como bien lo mencionaba el ingeniero Ruiz, solamente para asegurar el fertilizante que nosotros necesitamos para el café, para el maíz, para los granos básicos, para el banano, para todos los cultivos que nos generan divisas como la palma, etcétera, solo ahí el empresario tiene que tener en la mano 400 millones de dólares al año, más o menos aproximadamente, para poder garantizar el abastecimiento. Y eso que él no cuenta si se da o no se da una guerra como lo que se dio en Ucrania, que llegamos a pagar hasta el triple por la urea. En el caso de los agroquímicos, con 100 millones se puede resolver de dólares. Solo ahí, entre esas dos cosas, son insumos invaliosos, importantes, insustituibles en la producción, son 500 millones. Si nos vamos a los commodities que nosotros no producimos y que Estados Unidos nos abastece, solo en maíz amarillo el empresario tiene que tener en la mano 200 millones de dólares para poder comprar ese maíz, que no se compra en este momento, se compra en compras de futuro, es decir, que tiene que anticiparse no menos de 6 meses y a veces hasta un año para poder accesar a precios que le permitan producir su alimento balanceado, en este caso con el maíz amarillo, a un costo accesible. Y hay créditos, ingeniero Cerritos, que puedo decir, es una compra futuro como país, requiero esta cantidad de maíz amarillo, por si Bueno, caso. ¿Puedo generar crédito o hay que llevar la plata, el depósito por anticipado? ¿Cómo funciona el mercado? Recuerde que nuestros empresarios llevan décadas en esto. Ustedes tienen un récord con los proveedores y los proveedores confían en ellos. Y por eso ellos pueden garantizar una compra de futuro con una parte del dinero. Pero ¿qué pasa si en el momento que toca pagar, el momento del embarque o al momento del desembarque, el resto o el saldo de esas divisas, si no las tiene, entonces el empresario hondureño entra en una situación de pérdida de credibilidad y pierde todo su récord histórico ante estos proveedores? Por eso es que es importante, todos estamos enlazados aquí en el país, todo lo que pasa en el Banco Central le afecta al de a pie, al de a carro, al del área rural, al del área urbana. Es decir, toda política económica tiene implicaciones serias. Mire usted en el caso de trigo. Nosotros no producimos trigo ni tenemos condiciones. Necesitamos por lo menos tener 100 millones de dólares para comprar el trigo. La tortilla de harina, el pan, es una cosa que es lo básico que come el hondureño día a día, aparte de la tortilla de maíz.
prácticamente los alimentos más consumidos en el país. Y en el caso de arroz, que pues ustedes saben, se ha ido debilitando la infraestructura de producción de arroz por el tema ahora del arancel, que está ya en una grabación cero, no se necesitan menos de 50 millones. Para resumirle y no aburrirlo, para comprar comida se necesitan entre 800 a 1.000 millones de dólares en el Banco Central, sin que se le ponga condiciones a los importadores que necesitan esas divisas, porque es comida lo que van a traer, y no menos de 500 millones a los importadores de insumos y agroquímicos, para que ellos garanticen que se va a volver a sembrar, que se va a fertilizar y que no se nos va a caer la producción de café. ¿Y cuándo se hacen estas compras? Porque aquí nosotros pensamos en función del fin de año, Sí. y hay quienes también imaginan y consideran que la compra es que hay que hacerla en enero, y no funciona así este sistema. No. Para el sistema Sí. de la producción, de tener alimentos, de tener garantizado que habrá producción en el país, ¿cómo se divide el año productivo? Bueno, con la plata en mano. Comprendo. En el caso, por ejemplo, de los fertilizantes, estos tienen que estar llegando en enero, febrero, marzo. Debieron comprarse. Es correcto, entre Meses 3 a 6 meses antes. En el caso de los alimentos, ¿Se hizo? ahí desconozco porque no tengo yo, y muy buena pregunta, sería interesante el análisis si realmente nuestros importadores de agroquímicos y de fertilizantes realmente tuvieron en tiempo, ¿verdad?, la cantidad, la disponibilidad de esos dólares, porque de ser así, entonces no le despachan. Aunque usted haya hecho un anticipo, no le van a despachar ese pedido, porque definitivamente usted tiene que cumplir lo acordado. Acuérdense que nosotros negociamos todo esto afuera del país bajo términos comerciales serios, que no puede ponerse en precario la credibilidad del importador, llámese de alimentos o llámese de insumos. Bueno, usted nos ha compartido unas imágenes aquí que queremos registrar. Este es un balance Sí. de... Bueno, Rosendo, yo creo que este cuadro, y especialmente en la primera columna, donde dice que la prevalencia de la subalimentación en la población total, vemos que en el 2004, 2006, en Honduras realmente un 22.6% de las personas están subalimentadas. Subalimentadas es que están bajo del nivel de energía que requieren para tener una vida activa. Pero ¿por saludable. qué ese nivel tan bajo? ¿Es porque no tenemos los alimentos o pesa ya en ellos el tema de los ingresos de hogar? Usted lo ha dicho. Primero, disponibilidad. Segundo, accesibilidad. Y tercero, capacidad adquisitiva. Si usted no puede comprar esos alimentos, entonces usted recurre a otros alimentos que posiblemente no sean tan saludables, pero que al final el ser humano tiene que levantarse a trabajar. No sé si usted ha notado los obreros, qué es lo que consumen en la mañana. Usted no los ve ahora ya consumiendo su burra tradicional, están tomando algún tipo de bebida. Sodas y harinas. Es correcto, normalmente. correcto. Entonces, no estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es que eso es un indicador de que la gente se está subalimentando y no está tomando alimentos saludables. Entonces, esto es grave porque en función de políticas públicas, si nosotros nos tomamos de referencia que en el 2005 nos dejó el gobierno del presidente Maduro una política de Estado del sector agroalimentario, y en el siguiente gobierno no se le dio a esa política el seguimiento, es decir, no se aplicó lo que se había hecho ahí, aquí están los números indicándonos que nosotros seguimos igual o peor que hace casi 20 años, por no implementar y respetar esas políticas. Bueno, y aquí miraba unas cifras y hoy casualmente las compartíamos con el ingeniero Santiago Ruiz, que ya vamos a entrar con él, y es que de pronto en algunas de las principales ciudades no están tan afectados como en el campo, porque aquí se va a ciertos sitios y aún encontramos productos. Sí. Mire, pero en otros lugares ya no. Sí. Y estamos cada día más viendo de dependencia de países vecinos. Pero las prioridades de ellos en algún momento va a ser cubrir su población y después verá qué pasa con Honduras. Muy de acuerdo. El caso típico, y esos datos están en Banco Central, yo los creo que son reales,
es el caso del frijol. En el caso del frijol, nosotros llegamos a ser autosuficientes en un momento para poder garantizar esos 3 millones de quintales que el país necesita. Váyase a la data de Banco Central, ahí está oscilando entre 2.8, 2.9, pero si se van las importaciones no pega, porque importamos 400.000. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay como alrededor de un 15% que se dejó de producir en el país de frijol. Y eso que frijol es en lo que mejor estamos. El mercado en lo que mejor estamos. Y el mercado lo está salvando Nicaragua. Es correcto. ¿Y va a tener esa disponibilidad Nicaragua a futuro? Seguramente que sí, porque le voy a comentar, uno de los principales generadores de divisas en Nicaragua es el frijol. Ellos se dan el lujo de exportar más de 100 millones de dólares al año a mercados de los países vecinos que hemos ido abandonando la actividad, y definitivamente ellos tienen prácticamente el sartén por el mango. Si nosotros nos quedamos sin frijol, el único país que nos puede auxiliar en la región, y que creo que debemos ser previsores siempre, y esto lo hacen también los importadores, ¿verdad?, que a veces los criticamos, pero ellos también cumplen una función social de abastecimiento, tienen que recurrir a Nicaragua. Nicaragua diseñó una política muy fuerte para el incentivo de alimentos básicos, y en ese sentido se refleja que cuando un país tiene un excedente de 100 millones de dólares en frijol, quiere decir que la política funcionó. No puedo referirme a otros cultivos o a otros rubros, pero en carne, por ejemplo, son grandes exportadores. Entonces, vea usted cuánto y cuán importante es el tema de respetar y plasmar una política pública para cada rubro, que son más de 50. Bueno, y si vamos más allá, Guatemala es otro gran mercado que nos está salvando y que con los problemas políticos que ha tenido ya se comenzó a resentir en algunos nichos nacionales escasez. Caso Guatemala, ahí hay otros ejemplos muy típicos. Dependemos mucho de la producción de vegetales de altura que Guatemala produce, y lo produce con pequeños productores y productores de cultivo protegido. Y duele, debemos decir, sí. Porque aquí en Honduras tenemos las capacidades para producir, pero lastimosamente en algo hemos fallado, y aquí hemos fallado todos, pero unos tienen mucho mayor responsabilidad que otros para estar hoy enfrentando dificultades en un año donde el panorama no pinta bien. De acuerdo, Rosendo. Y con el tema de la responsabilidad, yo creo que sería bueno cambiar el discurso. Todos somos responsables. Todos. Muy bien, hacemos una pausa, ya volvemos con más aquí desde Al Banquillo. Seguimos al banquillo. Ingeniero Santiago Ruiz, no nos gusta muchas veces a muchos hondureños hacer comparativos, pero si esto genera un equilibrio, es bienvenido. ¿Qué ha hecho bueno Nicaragua, que lo criticamos tanto, y Guatemala, que nosotros teniendo un territorio óptimo nos hemos ido quedando rezagando y hoy dependemos en algunas cosas de sus mercados? Bueno, creo que Nicaragua es un país todavía dependiente en más de un 80% de sus divisas en productos de exportación del sector agropecuario. Honduras tiene un territorio plano, casi todo. Honduras pasó a algún grado de industrialización en otros productos de exportación, sobre todo para tratar de tener mano de obra. Se apostó mucho a la maquila en los últimos 25 años. Creo que en Honduras realmente para el sector agrícola es el no tener políticas consistentes, como lo dijo el ingeniero Cerritos. Como que cada gobierno quiere imprimirle un sello diferente y 4 años no alcanza para darle sostenibilidad. Todo esto creo que parte, y siempre lo hemos sostenido, de poder sentarse a llegar a acuerdos en los cuales también sean respetados. Aquí podríamos sustituir, sobre todo en esta época de escasez de dólares, que ojalá con el incremento de que este trimestre es donde más exporta el país, pueda bajar esa presión de la escasez de divisas. Podríamos en el campo agrícola sustituir muchas importaciones en base a acuerdos. Fíjense que la semana antepasada me llamó un ejecutivo de una de las plantas lecheras y me dice, ¿por qué ustedes no producen más leche
que necesitamos 500.000 de litros diarios y solo están produciendo entre 180.000 y 200.000 litros. Hey, esa reflexión es por no haberse sentado en la mesa años atrás. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que no hay suficientes dólares para ir a traer leche en polvo de un producto que, usando algunos insumos importados, pero no el 100% de un litro de leche, con un componente de un 15 o un 20% de producto importado, podíamos perfectamente estarlo sustituyendo. Y le voy a decir, en productos que han logrado hilvanar bien las cadenas, y creo que a eso se refería el ingeniero Cerritos. En el gobierno que entregó en el 2006, se dejaron bien organizadas las cadenas productivas. Eso se cortó, no se le dio seguimiento. Había la mesa del maíz, la mesa del arroz, la cadena láctea, la cadena de la carne. Entonces, en esos lugares es donde convergen los productores primarios, la agroindustria, el siguiente eslabón comercializador y el gobierno como un árbitro que es el que tiene la estadística. Yo creo que todavía es tiempo de poder retomar este tipo de cosas. Tiene, por ejemplo, la cadena avícola está bastante organizada. El país es totalmente autosuficiente en lo que es carne de pollo y huevo. A pesar de que el huevo es muy estigmatizado con los ajustes de precio que hace en ciertas épocas del año por productividad, por días luz, por incremento de costos, que la gente no se da cuenta que para poner un huevo hoy en la mesa tuvo que haber planificado, haber creado una polla, haber planificado, haber sacado un crédito 6 meses antes para que empiece a poner esa gallina. Y el día de hoy tiene que empezar a reponer el ave que dentro de 6 meses o que el mes siguiente va a dejar de poner porque ya completó su ciclo. Entonces hay veces que dice, bueno, bajó el petróleo y la gasolina y el diésel y no bajó el producto inmediatamente cuando viene con varias bajas. Y hay esa No, confianza, ingeniero Santiago Ruiz. los productos, Chendo, están en una tubería de costos que requiere en el ganado bovino para leche, está hablando de 3 años. En las ponedoras está hablando usted de 6 meses como mínimo en la parte productiva. No hablemos de la parte de planificación, tener los insumos, conseguir un crédito. Entonces, yo creo y hemos hecho siempre un llamado vehemente de tratar de sentarnos a discutir estos problemas y buscarles una solución sin pensar que el empresario es el enemigo. Pues el empresario no es enemigo de nadie, hombre. El empresario, la relación con sus colaboradores tiene que ser buena, si no una empresa no florece. ¿Y cuánta empresa hay en Honduras? Los obstáculos están en otro lado, en la tramitología, en la inseguridad, en la extorsión, en los altos costos de esos trámites, en las trabas para poder operar, en las tomas de carretera. Todo ese tipo de cosas le quita a usted absolutamente la competitividad y el hecho de que las empresas puedan realmente crecer y florecer de una manera como todos quisiéramos. Ingeniero Cerrito, me llama la atención este elemento que planteó el ingeniero Cabo, solamente a nivel de carne de pollo y huevos. Podemos decir que tenemos las capacidades de respuesta. ¿Qué de los demás productos? ¿Habrá esa posibilidad de que nos abastezcan o mejorar las condiciones de la producción con una planificación que debe empezar ya, hoy mismo, para ser capaces de producir lo nuestro? ¿En qué productos? Bueno, importante que el ingeniero Ruiz ha destacado cadenas que nos garantizan el abastecimiento. Ya lo mencionó muy claramente él, como es ser el huevo de mesa, como ser la carne de pollo y yo diría que ligeramente el frijol. Y la otra que también es importante destacar es la carne bovina, es decir, la carne de res.
nuestros productores están abasteciendo hasta este momento la necesidad. Obviamente se importa algún tipo de carne top, premium, que son realmente cortes bastante caros que no son para la población. Ahora, en otros rubros donde sí definitivamente no podemos prescindir de esos dólares y de las importaciones, uno de ellos, y que es grave, es la carne de cerdo, porque nosotros realmente podemos andar en niveles promedio de un 70% de dependencia de importaciones. Carne que viene a muy buenos precios y también garantiza que la canasta básica no se encarezca. El tema del arroz. El arroz ya va a llegar a niveles de más del 80-85% de dependencia de las importaciones. Así que hay varios rubros, uno por uno, pues tal vez no los podemos mencionar todos. Somos autosuficientes también en temas de aceite porque producimos palma africana en excedente para exportar. Somos autosuficientes en café porque obviamente el nivel de producción de café que tenemos o las cantidades que tenemos no las podríamos ni consumir siquiera. Aunque este rubro ha bajado. Sí, pero y el reflejo de la cosecha que ahorita mismo está en plena actividad es que al cierre, que será allá por septiembre del 2024, los números nada que ver con otras cosechas. De acuerdo. Sí, más que todo yo hacía la comparación de que si no pudiéramos exportar, no nos podríamos consumir todo ese café que ¿Y producimos. el mercado cómo nos está viendo con todo lo que está pasando en Honduras? Hay esa garantía. Planteaba el ingeniero Santiago Ruiz, hay que tener dólares para las compras, pero con producto nuestro, con la calidad que ofrece Honduras, puede generar créditos en el extranjero con garantías de que para ciertos rubros la banca externa le responda y sea la garantía el producto nuestro. Esto se ha complicado. Un ejemplo fácil. Si café genera 1.500 millones de dólares en divisas, solo café le garantiza los 500 millones para los insumos y los 1.000 que no se requieren en su totalidad, tal vez 800, para esos 10 alimentos que importamos de Estados Unidos que no estamos produciendo. Entonces, vea usted, pero lo complejo es que hoy si vamos por esa divisa, no la encontramos. Pues eso es lo noble de la agricultura, que definitivamente es generadora de divisas, ni siquiera está pidiendo dólares que no genera, está pidiendo los dólares que genera. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que destacar, aquí no hemos hablado de lo que entra por palma, no hemos hablado de lo que entra por tilapia, no hemos hablado de lo que entra por camarón, no hemos hablado de lo que entra por puro, no hemos hablado de lo que entra por vegetales, etcétera. Es decir, las divisas del sector agroalimentario deben ser sagradas. ¿Por qué? Porque las generan los mismos productores, los mismos agroexportadores. O sea, me parece que insólito que alguien que está en el agronegocio hondureño tenga problemas de divisa, siendo que ellos mismos la generan, además de los empleos que generan y todo lo demás, el impacto social que tiene la producción en el campo. Chendo, como yo le decía, aquí necesitamos gente más enamorada del sector rural y tanto desde nuestros presidentes hasta sus gabinetes, tener un poco más de acercamiento con donde realmente se garantiza los 3 tiempos de comida. Las políticas de este gobierno, ¿cómo las valora? ¿Han sido las que proyectan un futuro halagüeño para el sector? Luego de que usted nos ha dicho y coincide Santiago Ruiz, de que aquí el problema es que los gobiernos cambian. Sí, es que... Y cambian todo lo que dejó el otro, sí, que de pronto puede ser bueno. Es que es una mala práctica pensar que los que estaban antes no tenían algo de razón o algo de sentido común y algo de capacidad también para plasmar un plan de país. Ahí está el caso, como le digo, de PESA en 2005, que nos deja el gobierno del presidente Maduro un documento de más de 200 páginas elaborado con muy buenos economistas, muy buenos técnicos de todos los rubros del país, de todas las cadenas, como lo mencionó el ingeniero Santiago, la cual venció ahorita en 2021, pero tuvo descontinuidad de casi de 2 o 3 gobiernos. Entonces, hoy estamos necesitando de una política vigente. Se tiró al cesto, entonces, gran parte. Prácticamente se engavetó. Yo sé que esto no suena bien, pero sí se engavetó desde el cambio de gobierno y eso es dañino para el país. ¿Y la política de la doctora Laura Suazo? Bueno, esta tendría que ser del 2022 en adelante porque la PESA terminó el 2021 y estamos expectantes pues que tal vez a final de este año se pueda dar a conocer. Todavía no la conocemos. Sabemos que se hizo un trabajo
con 50 rubros, con 50 cadenas, con 50 mesas, si queremos llamarlo así, pero todavía no tenemos un compendio de esa política, así como lo dejó el presidente Maduro en un documento. El documento no se le dio la validez, no se implementó lo que estaba ahí. Curiosamente, si usted va a abrir ese documento, muchas de las cosas que estaban identificadas ahí siguen siendo problemas en el país que no han sido resueltos. Muy bien. Santiago Ruiz Cabuz, Guillermo Cerritos, hombres de campo esta noche en el banquillo. Pausa, ya volvemos. Punto sobre la mesa con nuestros invitados de hoy, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con los hombres que apuestan la plata para el desarrollo del país. Han presentado un informe hoy en conjunto con la academia donde se enfocan muchos aspectos relacionados con lo que hemos abordado hoy. A ver si me retira el rótulo ahí del banquillo. Perfecto. El diagnóstico empresarial incluye información de 696 empresas, 7 regiones del país, 7 actividades económicas diferentes. El estudio realizó un análisis profundo de la economía hondureña y permite identificar qué es lo que impulsa o frena el crecimiento económico de Honduras. De manera que en este informe se establece que hay que entrar a revisar los indicadores como el crimen y la seguridad, la tramitología, el pago de impuestos, la calidad de infraestructura, entre otros. Los resultados confirman que este año cerramos por debajo de lo que cerramos en el 2022. Sus consideraciones, don Santiago. Fíjese que sin conocer el documento, que hasta ahorita lo veo, creo que salió el día de hoy, es en mucho de lo que hemos estado hablando. O sea, creo que la consistencia del mensaje del sector privado se mantiene a través del tiempo al no dársele una solución a los problemas macro que son transversales para toda la población y actores económicos del país. Fíjese que creo que, y vuelvo por enésima vez a hacer un llamado al más alto nivel del gobierno para desactivar ese enfrentamiento con ese discurso que en nada abona y sentarse a resolver o a tratar de recoger lo mejor de la gente pensante de este país para resolver los problemas de la gran mayoría. Usted mencionó el Ministerio de Agricultura con la ministra Laura Suazo, además es colega zamorana de nosotros, de Cerritos y mía. Ha habido y hay siempre la disposición para contribuir. Y es más, es de los pocos funcionarios que en algunas reuniones se ha dicho, necesito ayuda, ayuden. Pero se necesita todo el contexto de todas las instituciones. Aquí usted necesita Banprovi, necesita Ministerio de Industria y Comercio, necesita Lima, necesita Lina. Ese problema de inseguridad en la tenencia de la tierra, hay que buscarle una solución. O sea, en base a invasiones, no creo que genere un campo apropiado para hacer las cosas que hemos estado hablando, tratar de sustituir importaciones con productos que podemos, en base a sentarse en una mesa, apostarle para producirlos en el país. Entonces, yo creo que el año nuevo debería de generar una expectativa positiva y creo que el tema ideológico, que es el que está confrontando a la sociedad hondureña, creo que está puesto todo centrado en eso, con problemas que no tienen nada que ver con ideología. Y si usted radicaliza las posiciones hacia la izquierda o la derecha, lo que va a hacer es llevar el país a la debacle. Creo que hay que acercar las posiciones más a acuerdos, y los acuerdos es llevar a menos radicalismo hacia el centro. Muy bien. Estos problemas de los que hemos estado hablando, o sea, como nos hemos estado expresando, creo que no hay nada abajo en la mesa que la gente no conozca, de que sentándose civilizadamente, independientemente que en ciertas cosas no compartamos, pero en esto creo que podemos unificar criterios al 100% para beneficio del país. Muy bien, gracias, ingeniero Santiago Ruiz. Y aquí hay una reflexión de trascendencia que la va a compartir el ingeniero Cerrito, para que vean cuando se planifica
y se trabaja con estrategia. Aquí, independientemente de que digan que este tiene dinero y que se va a aprovechar, ¿cuál es la historia de Bill Gates? Bill Gates es uno de los 3 hombres más ricos de la Tierra. Bueno, Rosendo, cuando usted me hizo el honor de invitarme a este programa, me puse a pensar, vino rápido a mi mente, ¿por qué Bill Gates está comprando tierra? Si él ha sido muy exitoso con Microsoft y con otras inversiones. Entonces le pedí a Google que me actualizara cuánto lleva comprado don Bill en tema de tierra. Impresionante, a enero de 2023, él había comprado 270,000 acres, que esto equivale a 158,000 manzanas, más o menos lo que sembramos de frijol nosotros con barreta. Entonces, creo yo que si uno de los genios del mundo que conoce el tema de la inteligencia artificial, que la vamos a necesitar mucho en agricultura, hoy más que nunca, para el tema climatológico y optimización de los fertilizantes, sistemas de riego, etcétera, está atraído por la tierra, está atraído por la producción, creo que la mejor reflexión es cuán atraídos estamos nosotros en el país, llámese tomadores de decisiones, llámese líderes de los partidos políticos, etcétera. La empresa privada nunca ha dudado en apostarle al sector. Tenemos que trabajar juntos, como bien dice el ingeniero Ruiz, y casi todas las cosas en una mesa discutidas tienen el sentido común y la razón para ponernos de acuerdo. Y esta es una buena reflexión, porque si en Honduras tenemos diálogo sincero, compromiso de volver al campo, aquí podemos encontrar grandes soluciones, sí, pero con el compromiso también del gobierno central, de la clase política, de apoyar políticas públicas para el campo efectivas. Sí, es, por un lado, el mayor terrateniente en Estados Unidos ahorita. O sea que él tiene seguridad jurídica que no le van a invadir esa área. Ese es un tema clave en el país. Mientras nosotros no le demos a los empresarios esa seguridad jurídica de que pueden arrendar o comprar o adquirir tierras ociosas que no están siendo cultivadas, pero que tienen una fertilidad impresionante, les debemos garantizar la seguridad. 30,000 manzanas, o está medido por hectáreas lo de las invasiones. Bueno, el último dato que COEP nos entregó por una encuesta que se hizo a todos los sectores, concentrado en palma, caña y azúcar, principalmente son los rubros más afectados, ya se está hablando de, creo que eran 44,000 hectáreas. Esta es una cifra que COEP levantó y el aumento, según este estudio, fue de 119% en los últimos 9 meses. Y no han tenido una respuesta favorable. Recuerde que se formó una comisión de seguridad agraria. ¿Ha dado resultado? Pues ellos pidieron un presupuesto. No sé si es que estará pendiente ese tema de que no les asignaron los recursos. Pues en lo personal no puedo tener queja del acceso al ingeniero Funes. Ha sido muy cordial conmigo, el licenciado Funes, cuando hemos tratado temas muy puntuales de algunas invasiones, pero necesitamos que abarque a todos, porque hoy no podemos poner en riesgo palma, no podemos poner en riesgo caña, no podemos poner en riesgo camarón incluso, ganadería, etcétera. Muchos rubros que sostienen el país. Lo que pasa es que no se ve porque nosotros somos invisibles. Realmente la producción, los que realmente le dan de alimentar al país, están invisibilizados, pero son los personajes más importantes que pueden asegurar salud y bienestar a este país. Muy bien, con la participación de don Santiago Ruiz, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y el ingeniero Guillermo Cerritos, director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, concluimos hoy al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.